Bueno, le damos la palabra a Cecilia Nández. Buenas tardes. Bueno, como me presentó Marta, soy el representante del Comité Académico del Diplomado y también docente del mismo. Quizás ustedes se pregunten qué es CLADEM, así que lo primero que voy a hacer es presentarles a CLADEM, que es el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Es una red regional que está en 14 países, que nuclea personas y organizaciones feministas en la región. La misión que hemos definido para esta organización es que buscar aportar desde un enfoque jurídico, político. ¿Lo pasaste? Gracias. Desde un enfoque jurídico-político, aportar para la transformación social, para la construcción de democracias radicales, desde una perspectiva de interseccionalidad, es decir, teniendo en cuenta la diversidad cultural, la diversidad étnico-racial, sexual, social, para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Por otro lado, intentamos promover la exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres con una visión feminista y además los instrumentos que utilizamos son el litigio internacional, el monitoreo a los estados en el cumplimiento de sus obligaciones a través de la ratificación de los tratados, de aquellos tratados que han ratificado. Buscamos la capacitación y el fortalecimiento de las integrantes de CLADEM para tener un mejor análisis y una mejor argumentación jurídico-política y, bueno, a su vez buscamos cursos de acción para trabajar en lo local y también en lo regional. Algunos datos que tienen que ver con el tema que el diplomado presentó, que dio lugar a este diplomado. De acuerdo al Fondo de Naciones Unidas, de Población de Naciones Unidas, el UNFPA, de los 7 millones más o menos de partos de adolescentes menores de 18 años que se producen en los países cada año, alrededor de 2 millones son niñas menores de 15 años y la perspectiva es que de mantenerse la tendencia actual, esa cifra podría llegar a 3 millones en el 2030. Por otro lado, la CEPAL en el 2015 dio datos de que existían 107 millones de niñas y adolescentes entre 0 y 19 años que estaban en esta región. Y esa cifra era el 17% de la población total de la región. Aproximadamente las 27 millones de esas niñas tenían entre 10 y 15 años y eran el 25% de ese 17% de la población de la región. El embarazo infantil forzado, que es el tema de uno de los temas de nuestro diplomado, para CLADEM y para este diplomado tiene lugar cuando una niña menor de 14 años se embaraza sin haber buscado o deseado, lo haya buscado o deseado, y se le niega, se le dificulta, se le obstaculiza la interrupción del embarazo. Desde 1998, el embarazo forzado es considerado un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional cuando se comete en el marco de conflictos armados. Nosotros entendimos y hemos comprobado que las mujeres que atraviesan en tiempos de paz
esta situación de embarazo forzado sufren también graves consecuencias que marcan su vida para siempre, así como ha pasado con las mujeres en conflictos armados. Y hemos corroborado que el costo social es incluso más alto en tiempos de paz, ya que el control social es más acentuado y el estigma y el aislamiento pueden ser mayores. Por tanto, consideramos que obligar a una niña que no ha terminado de crecer a llevar a término un embarazo, ser madre y criar a su hijo debe ser considerado tortura o trato cruel, inhumano o degradante, según los casos, en los términos de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, y también del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El embarazo y la maternidad infantiles fueron problemas históricamente invisibilizados, en general en las cifras y en los datos del embarazo adolescente, ya sea en los países como también en las organizaciones internacionales. El embarazo en niñas no estaba visibilizado. Las causas y las consecuencias de embarazos en las niñas sin embargo, son absolutamente diferentes al de las jóvenes. En las jóvenes que de la franja de 15 a 19 años se registra fundamentalmente una incidencia de una iniciación sexual temprana. En cambio, en la mayoría de los casos de los embarazos infantiles, estos son productos de la violencia sexual, ejercida en general por la familia, embarazos, violencia incestuosa, vecinos, conocidos o personas extrañas, a veces de su entorno. Algunos datos. En la observación general número 18 del Comité de Derechos del Niño y en la recomendación general número 31 del Comité CEDAW, que se adoptó en forma conjunta en el 2014, se pone de relieve, se dispone, lo voy a leer, también ponen de relieve la dimensión de género de la violencia e indican que las actitudes y estereotipos por razón de sexo o de género, los desequilibrios de poder, las desigualdades y la discriminación perpetúan la existencia generalizada de prácticas que a menudo implican violencia o coacción. Las prácticas varían según la región y la cultura. Las más prevalentes y mejor documentadas son la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil o forzoso, la poligamia, los delitos cometidos por motivos de honor y la violencia por causa de dote. Y la observación número 4, denominada la salud y el desarrollo en el contexto de la Convención de Derechos del Niño, este comité destaca: los niños y adolescentes deben tener acceso a la información sobre el daño que puede causar un matrimonio y un embarazo precoces, y las que estén embarazadas deberían tener acceso a los servicios de salud que sean adecuados a sus derechos y necesidades particulares. Los Estados partes deben adoptar medidas para reducir la morbimortalidad materna y la mortalidad de las niñas adolescentes, producida especialmente por el embarazo y las prácticas de aborto peligrosas, y prestar apoyo a los padres de las adolescentes. Bueno, en base a esto y a lo que veníamos diciendo antes, en el año 2016 CLADEM realizó una investigación y publicó, producto de esa investigación, el balance regional de niñas madres, embarazo infantil forzado en América Latina y el Caribe, que es que no lo tenemos para darlo porque ya no tenemos más ejemplares, que reveló la existencia de un patrón de violencia en todos esos casos. En base a ello, entonces, se implementó la campaña infantil forzado, la campaña embarazo infantil forzado es tortura, y en ese contexto venimos monitoreando
a los estados para, en el cumplimiento de sus obligaciones de prevenir, sancionar y erradicar esta práctica. En el 2017, un año después, elaboramos el dossier Jugar o Parir, embarazo infantil forzado en América Latina y el Caribe, que es este que ustedes tienen a disposición, elaborado por la especialista argentina en violencia Susana Chiarotti, en base al relevamiento y a la actualización de la información de los 15 países en los que estaba presente CLADEN y lo que se buscaba con ello era que esto se convirtiera en una herramienta para la incidencia política. Bien, y pasamos ahora a lo que ha sido el diplomado CLADEN, el diplomado sobre embarazo y maternidad forzada. Es una iniciativa regional de CLADEN, como ustedes saben, con el aval de la Universidad de la República, en realidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Los objetivos han sido contribuir, por un lado, a visibilizar este fenómeno y corroborar y destacar que este fenómeno es producto de la violencia sexual de la que son víctimas las niñas en la región, y por otro lado contribuir al diseño de políticas públicas que puedan prevenir, erradicar y sancionar esta violación de derechos humanos. Este primer diplomado que se hace en Uruguay reflexiona sobre el enfoque de derechos humanos, sobre las obligaciones de los estados de promoción y protección de derechos. A su vez incorpora los estándares internacionales como la igualdad de género, el interés superior del niño, la equidad racial. Tiene, por supuesto, una mirada interseccional y además estudia los aspectos de interacciones sociales que deben ser erradicados, entre ellos la violencia sexual contra la infancia, la escasa atención a la voz de las niñas, el que éstas no son consideradas sujetas de derecho, las barreras sociales y las prácticas culturales que limitan su desarrollo, y la inercia del Estado frente a las causas, entre otras. En esta primera edición del diplomado recibimos muchas más postulaciones, por suerte, de las que podíamos aceptar. Contamos actualmente con 61 participantes de 17 países de la región, son de distintas profesiones, operadores del derecho, operadores de la salud, licenciados y licenciadas en sociología, psicología, en fin. Varias de las postulantes, de las participantes, trabajan en ministerios y en dependencias del Estado. El comité académico del diplomado, se creó un comité académico del diplomado que tiene como función seleccionar las personas participantes, y el criterio eran de la sociedad civil, que fueran de la sociedad civil, pero también funcionarios y funcionarias públicas de los gobiernos de los países de América Latina en los que habíamos convocado para postular al diplomado. En particular, lo que hizo el comité académico es tomar en cuenta las motivaciones que cada uno de los postulantes presentaron para estar en este diplomado. De Uruguay quedaron seleccionadas 7 personas, tanto de la sociedad civil como del funcionariado público. Todas las personas que hicieron el diplomado estuvieron becadas, es decir, que no tuvieron que hacer ningún aporte económico para el ingreso en este diplomado. El diplomado consta, porque todavía
estamos al final de él, pero todavía está, de 120 horas diarias con una modalidad online. Requiere un trabajo final, que significa que es una investigación original. Incluye conferencias virtuales, foros de debate, pruebas por módulo y trabajos que se le asignan a los participantes. Utilizamos la plataforma Moodle y el soporte técnico Kefir. Las participantes cuentan con una tutora en cada módulo que promueve la participación activa y el cumplimiento de los trabajos y hace evaluaciones. Bueno, y esto ya lo había dicho, el comité académico selecciona a los participantes y controla los detalles de la realización del diplomado. Este comité académico está integrado por la coordinadora regional de CLADEN, la coordinadora del diploma, bueno, yo por el país, por ser de CLADEN Uruguay, una compañera de CLADEN Nicaragua y la doctora Flor de María Mesa representando a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que fue quien nos ha dado el aval y además la posibilidad de utilizar el logo de la facultad. Los participantes han sido entonces, y estaba dirigido para equipos multidisciplinarios que trabajan en infancia, operadores de la justicia, operadores de salud, docentes, integrantes de organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos, de las niñas y de las mujeres, y defensores que atienden la problemática del abuso sexual infantil. En cuanto a los contenidos, constó de 6 módulos, un módulo primero de Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas, estándares internacionales, la Convención sobre Derechos del Niño y sus principios, el derecho del niño, la niña a ser escuchada. Bueno, el módulo 2, las familias, una mirada interseccional, un análisis de la infancia desde la violencia sexual. El módulo 3, infancia, sexualidad, subjetividad. El módulo 4, las causas del embarazo infantil. El módulo 5, datos y estadísticas sobre embarazo infantil, políticas públicas para erradicar el embarazo infantil por forzado, etc. Y el módulo 6, el monitoreo al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones, unificación de criterios de estadísticas, el litigio estratégico y el caso de Mainumbi de Paraguay, que ha sido un caso emblemático, además de hablar de los reportes alternativos a los comités de vigilancia de los tratados, cómo se deben realizar, etc. El equipo docente estuvo integrado por Silvia Pimentel, que es de Brasil, que es profesora, doctora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, ha sido miembro del Comité CEDAW de Naciones Unidas desde el 2005 a 2016 y es miembro fundadora de CLADEN. Susana Chiarotti, de quien ya les hablé, es especialista en Derecho de Familia, es especialista en violencia hacia las mujeres, es docente de la Maestría del Poder y la Sociedad desde la problemática de género de la Universidad de Rosario, Argentina. Janet Tello, de Perú, es integrante de la Corte Suprema de Justicia del Perú, egresada de la Universidad Mayor de San Marcos y magíster en Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Flor de María Mesa, que es profesora adjunta de Facultad de Derecho de la UDELAR, profesora del Diploma de Género y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR. Susana Rostañol es de Uruguay, es doctora en Antropología Social, es investigadora y docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Cristina Zurutuza es psicóloga, investigadora. Silvia Mesa es psicóloga, docente de la Universidad de Costa Rica, presidenta del Comité de Expertas en Violencia del MESEGVI, de la OEA, del mecanismo de Belén, de la Convención de Belén do Pará.
Patricia Jaramillo es socióloga, máster en Sociología de la Cultura y especialista en estudios de género y desarrollo. Mirna Jiménez es médica, docente e investigadora en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cátedra extracurricular de Filosofía y Género Simón de Beauvoir de la Escuela de Filosofía de dicha universidad. Y la coordinadora general es Liliana Pavón, de la República Dominicana. Es abogada internacionalista, especialista en género, trata y derechos humanos, consultora internacional en investigaciones sociales, en fin. Bien, y entonces, estamos en la etapa final de este diplomado, finaliza el 31 de mayo, ha sido una experiencia intensa, enriquecedora, para los participantes, para el equipo docente, para las tutoras y también para el comité académico. La vinculación con la Facultad de Derecho ha sido estratégica. La Facultad de Derecho, como productora de conocimiento, con un fuerte potencial movilizador, le ha dado una mayor riqueza al debate crítico que queremos instalar en la sociedad sobre estos temas. Para nosotros ha sido además importante esta participación de la facultad, este aval que nos ha dado y que haya apostado a un tema que hasta el momento estaba invisibilizado. Este aval nos ha dado legitimidad académica, pero además, como decía, un potencial modificador. Pero además que haya sido una universidad pública, una universidad como la Universidad de la República, con reconocimiento regional e internacional por su rigor académico, tanto en la educación como en la investigación, la que nos haya dado el aval a través de la Facultad de Derecho, nos da mucho orgullo y esto permite abrir un espacio importante para que estos temas sean conocidos y discutidos, que es lo que queremos. Y tampoco es menor que haya sido el primer diplomado en Uruguay y en Montevideo, donde se firmó el Consenso de Montevideo en 2013, un documento importantísimo en el cual de avanzada en cuanto al tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en la región. Entonces, como corolario de todo esto, agradecer la disposición y la colaboración invalorable de esta Casa de Estudios en la persona del profesor doctor Carlos del Piazzo, director de la Escuela de Posgrado de esta facultad, que nos dio el aval, como dije, y que nos permitió el uso del logo, pero además nos permitió el aporte privilegiado del conocimiento y el compromiso de la docente Flor de María Mesa. Así que muchas gracias. Gracias a todos.